Hola a todos amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a armar 4 circuitos simples que podemos hacer todos en casa para algún proyecto o alguna práctica. Son súper simples y muy fáciles de hacer. Los circuitos que les enseñaré en este video es circuito sensor de tacto, circuito LED parpadeante, circuito amplificador de audio, circuito LED intermitente. Para el primer circuito utilizaremos un LED del color que quieran y un transistor BC547. Vamos a colocar nuestro transistor BC547 en unos caimanes o pinzas para sostener mejor el componente y hacer buenas soldaduras. La pata negativa del LED tiene que ir al colector del transistor BC547, es decir, en la pata 1. El circuito lo alimentamos con 5 voltios. El caimán amarillo es el negativo de la fuente y el rojo es el positivo que tiene que ir al positivo del LED. Con nuestro dedo tocamos entre la base del transistor y el positivo de la fuente junto al LED y veremos que encenderá. Un circuito súper simple que apenas lleva 2 componentes. Y para el circuito del LED parpadeante utilizaremos un transistor BC547, una resistencia de 1K, un LED del color que ustedes quieran y un capacitor electrolítico de 470 microfaradios a 16 voltios. Colocamos nuestro transistor en una pinza o caimán. La resistencia de 1K la soldamos en el emisor del transistor. La pata de en medio del transistor, que es la base, no lo vamos a usar. El positivo del capacitor tiene que ir al emisor junto a la resistencia. Y nos tiene que quedar así. El positivo del LED tiene que ir al colector, es decir, la pata 1, y el negativo del LED al negativo del capacitor. Este circuito funciona con 12 voltios. El positivo tiene que ir a la resistencia de 1K y el negativo al negativo del LED junto al capacitor. Y así de fácil es como se hace este circuito. Súper fácil, todos lo podemos hacer. Para este tercer proyecto utilizaremos un capacitor de 10 microfaradios a 50 voltios, un transistor TIP 42C y una resistencia de 1K. El transistor debe estar puesto en un pequeño disipador de calor, esto con el fin de evitar que se caliente, ya que ese circuito calienta el transistor. No es que se caliente mucho, sino solo para evitar de que se dañe a largo plazo. Tenemos que soldar la resistencia de 1K entre la base y el colector del transistor. Aquí les dejo una imagen donde están las patitas que tiene y que les menciono. Y ahora el capacitor de 10 microfaradios con la pata positiva a la base del transistor. Aquí voy a agarrar este pequeño jack o auxiliar. Y el rojo es el positivo, que es decir los canales de audio L y R, y el negro es negativo o masa. Los canales de audio tienen que ir al negativo del capacitor de 10 microfaradios y de la tierra del auxiliar tiene que ir al emisor del transistor. Ahora vamos a tener que conectar alguna bocina. Y el positivo de la bocina tiene que ir al colector del transistor, que quiere decir que es la pata número 2 del transistor. Ahora vamos a alimentar el circuito. El voltaje que se alimenta es de 3,7 voltios a un máximo de 5 voltios.
El negativo de la fuente de alimentación tiene que ir al negativo del altavoz y el positivo de la fuente al emisor del transistor, que sería la pata 3 del transistor. Bueno, entonces lo vamos a probar. Como máximo nos entregará 1 watt de potencia. Ok, ahora lo probaré con una batería de 3.7 voltios. Para el último circuito vamos a utilizar dos capacitores de 100 microfaradios a 16 voltios, dos resistencias de 100K, dos transistores C1815 y dos LEDs del color que deseen. Colocamos nuestro transistor C1815 en una pinza o caimán. Con el otro C1815 tenemos que unir los emisores de ambos transistores. Nos tiene que quedar de esta manera. La pata positiva de un capacitor de 100 microfaradios al colector de un transistor. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro capacitor y el otro transistor. Una de las resistencias de 100K a la base del transistor. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro, con la otra resistencia a la base del otro transistor. Y nos tiene que quedar así. Por medio de un cable tenemos que unir ambos extremos de las resistencias de un K, o sea, las patitas que sobraron de la resistencia las tenemos que unir. Ahora vamos a agarrar uno de nuestros LEDs y ahora con el otro LED tenemos que unir ambos positivos de esos dos LEDs. Tenemos que unir ambos positivos. Ahora las patitas negativas que quedaron de los LEDs tienen que ir a los colectores de cada uno de los transistores. Fíjense cómo lo estoy poniendo. Y ya soldados tienen que quedar de esta manera. Con un cable tenemos que unir el negativo del capacitor del segundo transistor a la base del primer transistor. Y con otro cable que sale del negativo del primer transistor a la base del segundo transistor. El positivo de la fuente tiene que ir al positivo de ambos LEDs y el negativo a los emisores de los transistores. Es la unión que está en medio de todo el circuito. Y bueno, pues espero que les haya gustado estos circuitos tan simples que podemos hacerlos todos de una manera fácil y rápida. Y nos vemos hasta un próximo video.